del. Este cladograma y todas las ramas que están allí está reflejado todo el grupo de los cordados en términos generales que están subdivididos en todas estas ramas de este cladograma que hay allí. Y los dos primeros que están allí son estos grupos de urocordado y cefalocordado, que son los otros dos subtipos en los cuales se subdividen los cordados propiamente. Y después hacia arriba están estos dos grupos que los llamamos peces, pero entre comillas, ¿cierto? Porque carecen de características distintivas de los peces, como por ejemplo no tienen escamas, no tienen aletas pares, etc. Y el siguiente paso hacia arriba ya sí son los peces propiamente tal, los cartilaginosos y los peces con un esqueleto que tiende a la osificación. Particularmente interesante va a ser de aquí hacia arriba porque vamos a comenzar a ver allí todo este grupo que ya presenta mandíbulas propiamente tal y no menor el hecho de presentar tanto el asmobranquio y los condrictíes y los osteitíes, aletas pares que debemos no perder de vista porque a partir de esas apéndices, de esa estructura, van a originarse las extremidades anteriores y posteriores de todos los tetrápodos que colonizan el ambiente terrestre, que es lo que va a suceder a partir de los anfibios que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a referirnos a reptiles que en ese cladograma están mezclados o relacionados o formando un solo clado con las aves, porque básicamente hoy en día la hipótesis más ampliamente aceptada es que las aves son un grupo de reptiles que evolucionó y mantienen algunas características de ellos que nos relacionan fuertemente. Y bueno, nos va a quedar después la agrupación de los mamíferos, que es la parte final del día. Aquí está más o menos lo que les explicaba, que están los distintos grupos de reptiles. Este grupo de los reptiles es un grupo parafilético, es decir, que tiene muchos orígenes y que como tal no se reconoce de acuerdo a las clasificaciones claristas que hacen todos estos cladogramas. ¿Por qué? Porque esa metodología, la metodología clarista, funciona básicamente con grupos que tienen un solo ancestro. Y a esos grupos se les denomina grupos monofiléticos. En el caso de los reptiles, es un grupo polifilético que tiene muchos ancestros y que por consiguiente, en esta metodología, la metodología clarista, no se reconoce como tal, pero sí existe, ¿ya? Y ellos tienen múltiples ancestros, pero no forman un grupo monofilético. Y dentro de la clasificación de los reptiles están los distintos grupos, las tortugas, las serpientes y lagartos, cocodrilos y algunos grupos ya de organismos extintos como son los dinosaurios y las aves, metidos dentro de los reptiles propiamente tal. Por eso en el cladograma anterior, reptiles y aves están juntos, ¿ya? Por eso están juntos. ¿Hubo un ancestro común de algunos grupos de reptiles? Efectivamente hubo, pero para la diversidad actual del grupo no hay organismos que sean ancestrales a los distintos grupos en los cuales hoy se subdividen los reptiles. Básicamente ahí está mostrada alguna diversidad de estos grupos y está algunas cosas interesantes de lo que uno puede visualizar en este esquema. Una de las principales características del esquema es que los mamíferos como tal que están allá arriba, algo se alcanzan a ver allí, descienden de un grupo particular de reptiles que son los terápsidos, que están extintos. Este grupo, el de los terápsidos, dio origen en alguna época a una línea que hoy día se conocen como mamíferos. Y también
a partir de este otro grupo que son los saurístios, se origina lo que hoy conocemos como aves. ¿Ya? Es decir, saurístios. ¿Ya? Es decir, aves y mamíferos van a evolucionar a partir de dos grupos distintos de reptiles. Hay algunos grupos de reptiles que prácticamente se han mantenido inalterables en cuanto a su forma, su función y las características que ellos tienen. Por ejemplo, las tortugas, que es un grupo que ha tenido o que tiene 200 millones de años. En esos 200 millones de años prácticamente han estado siempre con la misma morfología general. Parece a todas luces que es una morfología bastante compleja para respirar, para desplazarse, todas las modificaciones morfológicas de los órganos que ellos han tenido, producto de tener el cuerpo encerrado entre estas dos superficies, pero la evolución ha favorecido este morfo que se mantiene o se ha mantenido por más de 200 años. Otros grupos, tal vez a primera impresión, mucho más funcionales, con características, etc., hoy en día están extintas. Y las tortugas, con todas las limitaciones que uno pudiese comentar, se mantienen sin ningún problema. Los reptiles como tal dominaron la Tierra prácticamente por más de 180 millones de años, lo cual es una cantidad enorme de años. A esta etapa, a esta era en la cual los reptiles dominaron, se le conoce como la era de los reptiles. Y ellos fueron el grupo dominante. ¿Ya? Tan dominantes fueron que a partir de ellos se originan otros grupos que hoy en día tienen una mayor diversidad, tienen una mayor presencia y desarrollo, como son las aves y los mamíferos. Dentro de esta era de los reptiles están los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿Ya? Estos grupos alcanzaron su máxima desarrollo probablemente a nivel del Jurásico, que es lo que uno frecuentemente escucha en estas películas, etc. No es un grupo muy grande, ¿ya? Son más o menos unas 8.000 especies. Y son incluso menores que las aves, pero algo mayores que los mamíferos, que son alrededor de unas 5.000 especies. Es un grupo que, como ya comentamos, parafilético porque no tiene un único ancestro que origina a todos los linajes que hoy en día se conocen de reptiles. A eso se le conoce como grupo parafilético. ¿Y cuál es el concepto que se opone a parafilético? Monofilético. Es decir, que a partir de un ancestro se originan distintos grupos que pueden ser morfológicamente distintos. ¿Cuáles son las tres características derivadas que ellos tienen? Las que están indicadas aquí. Recuerden ustedes que por primera vez aparece un huevo con membranas extraembrionarias que se denominan huevos amnióticos. Una de las principales características de ellos, que no es exclusiva, porque las aves también tienen un grupo, un huevo amniótico. Tienen la piel seca y queratinizada. Recuerden que los reptiles descienden de los anfibios, que es absolutamente contrario esta condición de piel seca y de queratinizada, porque los anfibios tenían una piel húmeda. ¿Por qué? Porque esa humedad, esa característica que está dada por la presencia de muchas glándulas en el tegumento, favorecía o favoreció el intercambio gaseoso a través del tegumento, toda vez que en los anfibios los pulmones no son todo lo desarrollado que ellos necesitan y no suministran todo el oxígeno que este organismo necesita para cumplir sus funciones vitales. ¿Ya? Acá la piel es seca. ¿Por qué? Básicamente porque la piel como tal ahora ya no participa en el proceso respiratorio. Los pulmones, por consiguiente, van a alcanzar una funcionalidad y son capaces de suministrar todo el oxígeno que un reptil necesita. La respiración ahora única y exclusivamente va a ser pulmonar y van a participar
las costillas que van a favorecer este tipo de respiración. Hay un concepto morfológico que se utiliza casi con fines pedagógicos para subdividir los distintos linajes que tienen los reptiles. ¿Y qué es esa característica? Son básicamente las aberturas temporales y laterales que tienen los cráneos de los distintos linajes de reptiles. Hay básicamente tres condiciones considerando estas aberturas laterales temporales. La primera de ellas son el cráneo anápsido, en el cual no hay aberturas temporales. Después, la condición sinápsida, donde hay dos, uno por cada lado. Y finalmente la condición del cráneo diápsido, donde hay dos por lado, es decir, cuatro. ¿Ya? Este criterio es el que permite y se utiliza para subdividir a los reptiles. El número de aberturas temporales laterales que presentan los cráneos de los reptiles. Anápsido, 0. Sinápsido, 2. Diápsido, 4. Y ahí está. Recuerden que estamos dentro del filum de los cordados, el subfilum de los vertebrados y la clase reptil. La primera subclase, es decir, una categoría taxonómica inferior, son los anápsidos, es decir, 0 aberturas temporales laterales. Y hoy en día hay única y exclusivamente un orden que representa a esta subclase, que son los quelonios o testudines, las tortugas. En morado son los órdenes vivientes de reptiles, no hay otro. Primero, los quelonios. El segundo, dentro de la subclase de los diápsidos, con 4 aberturas temporales, los esquamatos, donde están todos los saurios y las serpientes. Los esfenodontos, que es un grupo bien primitivo de una única especie que hay en la actualidad en la zona de Nueva Zelanda y que pertenece a los rincocephalidae. Y finalmente los cocodrilos, que reúne aproximadamente unas 25 especies en la actualidad. Y otro linaje que no tiene que ver con los reptiles propiamente tal, son los sinápsidos, donde están los terápsidos. ¿Y por qué están incluidos acá o mencionados? Porque va a ser un grupo importante, toda vez que a partir de ellos se originan los mamíferos. Y las aves a partir de los saurísquidos, que están de alguna manera relacionados en alguna instancia con cercanía filogenética con los cocodrilos. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales diferencias que hay con los anfibios? Las que están expresadas allí, pulmones, y que ya en parte la hemos comentado. La complejidad morfológica de los pulmones, la aparición propiamente tal de la escama, ¿cierto? Que va a tener un tegumento mucho más queratinizado, lo cual va a posibilitar que este grupo pueda colonizar ambientes que para los anfibios están vedados. Prueba de ello es que nuestro desierto de Atacama son bastante frecuentes todos estos liolemos y todas estas cosas que ustedes estuvieron presentando en los seminarios, básicamente porque para ellos no es un factor limitante en su distribución que no exista agua o humedad al menos. ¿Por qué? Porque tienen esta piel queratinizada, esta piel con escamas, y además tienen un riñón, recuerden ustedes, metanéfrico, que va a optimizar al máximo la mantención del agua al interior del cuerpo. El huevo amniótico, ¿cierto? Ya lo comentamos, mandíbulas mucho más poderosas, adaptadas para agarrar y sacar pedazos de las presas que ellos pueden capturar. El sistema circulatorio va a ser mucho más eficiente y va a funcionar a una presión mayor en el caso de los anfibios. Y recuerden ustedes que ahora no va a existir este sistema circulatorio superficial que tenían los
distintas estrategias para mantener el agua al interior del cuerpo, particularmente representada por la presencia del riñón metánico. Y un sistema nervioso mucho más desarrollado, mucho más complejo, porque vamos a ver que por primera vez, por ejemplo, aparece la neocorteza a nivel de los cocodrilos. ¿Y qué es lo que es la neocorteza? La materia gris, ya que después la evolución la hace como un marcha atrás, porque las aves prácticamente carecen de materia gris. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a pasar por alto porque nos vamos a referir ahí a básicamente lo sustancias. Ya hemos mencionado varias veces que para la evolución y éxito de este grupo fue particularmente importante el desarrollo de las escamas epidérmicas córneas, que van a traducirse esto en que la piel va a estar fuertemente queratinizada. ¿Y cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser la ventaja de esto? Que estos organismos, los reptiles, pueden colonizar ambientes donde la humedad es un factor limitante. Los anfibios, por el hecho además de tener sus estados juveniles asociados al agua o a la humedad. ¿A qué se refería el sistema circulatorio con circulación doble? Que hay una circulación ahora que va a estar enfocada a nivel de los pulmones propiamente tal y una al resto del cuerpo. Y eso, eso, lo mismo. ¿Ya? Entonces eso va a generar que exista una presión mayor, un mejor traslado de oxígeno, de nutrientes. No es lo mismo que en los anfibios, que eso prácticamente está esbozado, pero no con el desarrollo. ¿Glándulas en la piel? Prácticamente no, aunque algunos cocodrilos sí tienen, ¿ya? Pero la piel es carente en términos generales de glándulas. Esto va a ser particularmente importante, como decía, porque les va a permitir colonizar ambientes que para los anfibios están prácticamente vedados. Los anfibios, recuerden ustedes que necesitaban agua, más allá de tener un riñón del tipo mesonéfrico, parecido al de los peces, y además de eso, tenían sus estados juveniles asociados a alta humedad o derechamente agua. Eso impide que estos organismos se puedan alejar del agua, como pueden hacerlo los reptiles propiamente. ¿Ya? Así que eso va a ser un hecho no menor en la evolución, como ya lo habíamos conversado hace un... en términos generales, el tegumento de los reptiles está carente de glándulas, prácticamente. Aunque en los cocodrilos hay algún grado, alguna presencia de glándulas. ¿Ya? ¿Cómo? Que tienen que ver muchas veces con comportamiento sexual, porque aparece algún grado de cortejo, y también en otro grupo, porque además hay que recordar que los reptiles como propiamente tal, por primera vez aparece el pelo, y con eso se asegura la fecundación interna. Profe, Señora. pero si existen estas glándulas que es como para cambiar de color, para alerta a... Es que ese tema de la coloración muchas veces, si bien es cierto, está asociado con células propiamente tal, que van a tener compuestos en su interior que va a permitir alertar de ciertos colores a los predadores, porque no son todos los gustosos que ellos piensan, como sucede en cierta medida con los anfibios que tienen estos colores. ¿Ya? Hay algunos también, como el monstruo de Gila, este lagarto del desierto de Estados Unidos y de México, que tienen la capacidad de emitir o liberar algún grado de veneno también. ¿Ya? Hay que quedarse con la idea que las glándulas, comparando con anfibios, son o muy menores, muy focalizadas, y que es prácticamente carente el tegumento. La boca va a tener dientes, ¿cierto? Disculpe, el paladar secundario al blando. Al que va a facilitar
que cuando coman, la glotis se va a cerrar y no se van a mover. Sí. Hola. Los dientes van a estar presentes en la mayoría de los reptiles, pero en las tortugas va a haber ausencia de dientes y las mandíbulas, el pico va a estar, en algunas especies en particular va a ser muy filoso. Recuerden que hay algunas tortugas que son predadoras y particularmente en esos grupos el pico córneo que ellas tienen, carente de dientes, es particularmente filoso y logran capturar sin ningún problema presa. Lo otro interesante que ocurre con los dientes en los reptiles en términos generales, se presenta en los ofidios, en las serpientes, donde los dientes van a presentar distintos, los colmillos básicamente, distintas posiciones y va esto a llegar a su extremo de desarrollo el tipo de serpiente que se denomina las solenogrifas, las cuales una de las glándulas salivales se ha modificado y se ha transformado en una glándula de veneno, y los colmillos que ellas tienen, que tienen una posición bien anterior en la cavidad bucal, están ahuecados y conectados directamente a una glándula de veneno. Por consiguiente, cuando estas serpientes muerden, son muy venenosas porque el veneno prácticamente no presenta ninguna dilución y entra en torrentes sanguíneos de la presa, prácticamente en su concentración intacta. Esas son las serpientes más venenosas, que son las solenogrifas, que uno ve siempre en cualquier... ¿Bien? Sí. La lengua va a presentar aquí también alguna modificación importante, porque va a ser muy muscular y particularmente interesante en el caso de las serpientes, también en el caso de los ofidios, que va a ser una lengua bífida y que va a estar particularmente asociada a un órgano que se denomina el órgano gómero-nasal u órgano de Jacobson, que en los anfibios recién aparecía esbozado. Y en este grupo, en los reptiles, en términos generales, pero con su máximo desarrollo en los ofidios, alcanza su máximo desarrollo. ¿Para qué sirve este órgano gómero-nasal u órgano de Jacobson? Para literalmente oler el aire, saborear el aire. ¿Qué es lo que hacen las serpientes? Sacan constantemente la lengua y al meterla en su cavidad bucal y adosarla sobre el órgano de Jacobson, que está en la parte superior de la mandíbula, va a tener la posibilidad de oler y saborear el aire y detectar su presa. ¿Todos los reptiles tienen órgano de Jacobson o gómero nasal? Sí, excepto los cocodrilos, que no tienen. ¿Ya? Cosas que ustedes saben mejor que yo. Respiración exclusivamente pulmonar. No hay aquí respiración a través del tegumento, la piel. La piel aquí es seca y muchas veces altamente queratinizada y con escamas córneas que hace prácticamente imposible que el aire pudiese difundir a través del tegumento. Los pulmones en los reptiles alcanzan ahora un desarrollo mucho mayor, son más complejos, ¿ya? Tienen una mayor superficie para realizar el intercambio gaseoso y ellos son capaces de suministrar todo el oxígeno que estos organismos requieren, sin ningún problema. En algunos grupos, particularmente en los camaleones, hay presencia de sacos aéreos para hacer a este grupo algo más livianos y favorecer este movimiento que ellos tienen al desplazarse. Aquí hay otra cosa importante. El corazón de la gran mayoría de los reptiles está formado por 3 cavidades, excepto en los cocodrilos.
excepto en los cocodrilos que presentan 4 cavidades, pero los ventrículos no están completamente separados, porque a nivel de los ventrículos hay un foramen, un agujero que se llama el foramen de Panier, que mezcla la sangre y no están, como digo, completamente separados. Sin embargo, es la primera vez en los cocodrilos donde aparecen 4 cavidades. Pero el resto de los reptiles solo presenta 3 cavidades, lo mismo que los otros. Dígame. Una consulta, ¿a qué se refiere con vértebras prosélicas? Que la superficie articular presenta una proyección anterior, prosélita. Aquí hay otra cosa interesante, que es la aparición del metanefro, ¿ya? Este tipo de riñón, que lo hemos mencionado varias veces, va a estar representado en básicamente organismos terrestres, reptiles, aves y mamíferos. ¿Cuál es la gracia de este riñón? Como también lo hemos comentado varias veces, que es altamente eficiente en retener el agua al interior del cuerpo. ¿Ya? Esa es la gracia. Lo cual no es menor en organismos que son terrestres y que debieron solucionar una serie de problemas morfológicos y fisiológicos cuando se coloniza el ambiente terrestre. ¿Ya? Y este riñón, particularmente el riñón metanéfrico, es altamente eficiente en aquí está mencionado lo que ya habíamos comentado. Por primera vez aparece un esbozo de neocorteza que hace referencia a una delgada capa de materia gris que está presente particularmente en los cocodrilos. Es la primera vez que aparece una neocorteza. Distintas zonas del encéfalo del sistema nervioso tienen grados distintos de desarrollo. El cerebelo en algunos puede presentar un mayor desarrollo que en otros, y los bulbos olfativos y ópticos lo mismo, depende del grupo. Pero sí habría que recordar que en términos generales el sistema nervioso de los reptiles es más complejo y con un funcionamiento mejor que lo que ocurre al interior del grupo anterior, que son los anfibios. El órgano de Jacobson, esto es gómero nasal, ¿cierto? Que ya lo comentamos, que va a estar repartido prácticamente en todos los reptiles, excepto en los cocodrilos. ¿Ya? Es muy interesante este órgano porque les permite, como ya habíamos comentado ahí, oler y degustar el aire, capturando las partículas que están allí transportadas por el aire y son olidas o degustadas por este órgano de Jacobson. Pero particularmente en los ofidios hay adicionalmente otros receptores. Estos organismos son claramente predadores, ¿cierto?, de otras serpientes, de aves y mamíferos, y esencialmente va a ser útil esta foseta facial porque va a permitirles detectar temperaturas. Aves y mamíferos son organismos endotermos, es decir, que su temperatura se mantiene constante independiente de la temperatura medioambiental. Particularmente importante va a ser la presencia de este órgano termorreceptor, que va a permitirle a los ofidios detectar, como estas cámaras que uno ve que detectan las distintas temperaturas de nuestro cuerpo. Ellos tienen la capacidad de detectar de igual manera con este. Ahí está la típica lengua bífida, ¿cierto? Y en la parte superior de la boca está el órgano de Jacobson, que una vez que la lengua entra a la cavidad bucal, la serpiente, como en este esquema, lo adosa sobre el órgano de Jacobson y puede oler o tener alguna información relativa a la presa o alguna cercanía de alguna de las presas. ¿En qué parte de la cara está ese órgano? ¿Qué cosa?
A la parte lateral. Aquí hay algunas cosas interesantes en el aparato reproductor, particularmente en los machos, ¿ya? Hay dimorfismo sexual, particularmente en algunas especies en la época reproductiva, donde ciertos caracteres se presentan con una mayor coloración o se destacan, lógicamente para atraer a la hembra. Ellos tienen una fecundación interna, lo cual va a asegurar o va a presentar o va a disponer un mayor éxito en la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. Pero tal vez lo más notable que uno debiese recordar es que por primera vez aparece un órgano especializado para la cópula y que va a favorecer y va a asegurar la fecundación interna, que es el pene. Y en algunos de estos grupos de reptiles aparece un pene doble, que se denomina hemipene. ¿Qué otra cosa va a favorecer esto? Que va a favorecer, como digo, el aislamiento reproductivo, porque una especie, como vamos a ver aquí o como ustedes ya vieron allí, ahí están los dos hemipenes de un escamoso, adquieren distintas conformaciones y formas que aseguran que el poseedor de este hemipene única y exclusivamente va a poder copular con una especie, con su misma especie, ¿ya? No con especies cercanas o parecidas. Eso es, y otras estrategias de aislamiento reproductivo van a desarrollarse y van a comenzar a desarrollar. Así que dimorfismo sexual, particularmente en algunas especies, acentuada en la época reproductiva, fecundación interna, digo como hito notable, y la aparición de una estructura especializada para asegurar la fecundación interna, con la particularidad que en algunos grupos aparece un hemipene que es doble, como estamos viendo allí, con una conformación bastante característica. Las hembras, por el contrario, van a presentar una conformación también bien particular, pero por llamarlo de alguna manera, al lado de la aparición o del evento evolutivo, un desarrollo algo menor en función de la espectacularidad de la aparición. La gran mayoría de los reptiles son ovíparos, ¿cierto? Y algunos de ellos son ovovivíparos, pero hacen crías juntas, ¿ya? Y como vimos en algunas de las presentaciones, algunos son vivíparos y se forma una pequeña placenta o un esbozo de placenta que va a ocurrir luego con el máximo desarrollo en los mamíferos. No hay proceso de metamorfosis como ocurre en los anfibios, ¿ya? No hay un estado juvenil, un estado larvario, sino que hay un desarrollo directo. ¿Qué otra cosa ocurre? Que en nuestra especie la determinación del sexo es... ¿Qué? ¿Le dio sueño? ¿Quiere ir a tomar café? Sí, nomás. En nuestra especie la determinación del sexo es genética, ¿cierto? Es el hombre o el macho el que determina el sexo, ¿cierto? Porque ¿cómo? Nosotros tenemos premios de ellos. O sea, ustedes ni siquiera tienen pura mujer, ustedes tienen solamente cromosoma X, cambio hombre, X que determina finalmente el sexo. Lo cual, dado los tiempos que corren, no se parece muy sano, pero bueno, es así. En términos generales, los mamíferos, el macho que determina el sexo. Pero en los reptiles, la determinación del sexo es básicamente por la temperatura, ¿ya? Básicamente por la temperatura. Los nidos donde se han depositado los huevos,
alcanzan una temperatura en promedio superiores a 30 grados originan por lo general machos. Pero, De nuevo, ¿por qué de nuevo? Todos están hablando que todos son machos. O sea, entre más caliente, sale macho. En pocas palabras. Si alguien preguntó algo. Entre más caliente, sale macho. No, porque de ese hemipene que es doble, solamente participa uno. Y el otro, ¿De repuesto? La eventualidad. ¿y el otro para qué se ve todo? Voy a repetir el tema de la... ¿Ya? Enofidio. No. En escamoso, básicamente, dos penas. ¿Ya? Decía que en los mamíferos y en nosotros en particular la determinación del sexo es genética, ¿cierto? Porque la hembra, sus óvulos siempre son X, ¿cierto? O lo que va a generar, el óvulo siempre tiene X. Mientras que el macho, sus espermatozoides son X o Y. Entonces, cuando un espermatozoide X se fusiona con el respectivo óvulo, que siempre es X, nace, o en el caso de ustedes, una señorita o una niña. Pero cuando el espermatozoide es Y y se asocia con un óvulo X, aparecemos nosotros, ¿cierto? Esa es la historia de los mamíferos, que es determinación del sexo genético. Pero en los reptiles no es genético, no es genético. Y es la temperatura del nido en muchas especies la que va a determinar el sexo. En los cocodrilos específicamente, que es un grupo en el cual se ha estudiado con mayor detención esto, las temperaturas del nido cercanas a 30 grados o superiores a 30 grados, toda la descendencia de esos o todos esos huevos van a originar individuos machos. ¿Ya? Por consiguiente, temperaturas inferiores, supongamos 25 grados por decir algo, hembras. ¿Ya? profe, pero ¿por qué? ¿Cómo? Pero ¿por qué? No me vaya a decir que... Porque son calientes. ¿Por qué se debe a temperatura alta? Tienen que ser... Temperatura alta, machos, por esas cosas de la vida. Todas las especies pasan. Todas las especies pasa lo mismo. Estaba esperando esta pregunta, ¿verdad? ¿Ya? Porque las distintas especies han desarrollado distintas estrategias de regulación u origen de los sexos. Hay otras especies en las cuales nunca hay machos. ¿Ah? Otras especies. Por ejemplo, la típica abeja de mar. Nunca hay machos, porque los machos lo único que hacen, aunque Todas las especies. estamos hablando de algo Por serio. eso, ¿qué hace macho, ves? Como... se me olvidó lo que- porque los machos no contribuyen al trabajo. Cualquier coincidencia con la vida real es solo coincidencia. ¿Ya? Cualquier similitud. Entonces, ¿cuándo aparecen los machos? Única y exclusivamente en la fase donde esa colmena, esa sociedad entra en una etapa de reproducción como tal y aparecen los machos. ¿Por qué? Por lo que voy a explicar ahora. Porque los machos solamente van a copular con la reina y después son expulsados literalmente de los panales. Me engañaron.
porque no contribuyen a nada. Todo el resto trabaja. Las obreras van a pasar por distintas etapas de trabajo, cuidar y alimentar las larvas, limpiar, construir la celdilla, salir a forrajear, buscar el alimento, etc. Y los machos, los zánganos, no hacen absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que las... ¿Y las obreras no se reproducen? ¿Qué cosa? ¿Las obreras no se reproducen? No, porque tiene el aparato reproductor atrofiado. La única que se reproduce en un panal es la reina. Profe, pero ¿y el Pero macho? déjenme terminar. De aún le gustó el tema. Son ansiosos. ¿Qué es lo que pasa? Que la reina sale del panal y es la única fértil. Hay machos, los sangres. El nombre es solo coincidencia. Copulan con la hembra. La hembra tiene la capacidad y tiene una estructura especializada que se denomina espermateca, que guarda los espermatozoides de los machos con los cuales ha copulado en su corta receptividad de los machos. Después, la hembra va y forma un panal o una sociedad. ¿Y qué es lo que hace? Coloca huevos no fecundados. Solo esos huevos no fecundados van a originar única y exclusivamente obreras. Puras obreras. ¿Cuánto va a sacar, por así decirlo, espermatozoides de la espermateca donde los tiene guardados? Cuando entran en la fase reproductiva y otra vez salen muchas reinas de un panal porque les dan una alimentación especial para que no se atrofie su aparato reproductor. Entonces salen, supongamos, 20 reinas de un panal. Y se forman también los machos y las hembras. La reina libera espermatozoides y ahora se forman machos y copulan con estas 20, 100 hembras. ¿Ya? Eso. Hay especies que son que originan partenogenéticamente machos, como por ejemplo los pulgones que aparecen. Entonces, las distintas especies tienen sus estrategias para originar sus machos o sus hembras, según corresponda. La presencia de el huevo con cáscara fue también una novedad evolutiva importante, porque este huevo con cáscara y con membranas extraembrionarias posibilitó que estos huevos pudiesen ser depositados en un ambiente donde la humedad no era un factor limitante. En el caso de los anfibios, no tienen cáscara ni membranas extraembrionarias y por consiguiente ese huevo tiene una cubierta gelatinosa que si queda expuesto a las condiciones medioambientales, esa masa gelatinosa que lo recubre comienza a deshidratarse y finalmente el embrión muere. ¿Cómo es viable ese huevo con esa masa gelatinosa? Única y exclusivamente cuando está en el agua. En los reptiles, o de ahí hacia adelante, aparecen huevos, pero ahora con cáscara y membranas extraembrionarias, como por ejemplo el amnio. Por eso se llaman reptiles, aves y mamíferos amniotas. Y todo el grupo anterior, anamniotas, sin amnio. ¿Ya? ¿Es una ventaja evolutiva? Claro que es una ventaja evolutiva. ¿Fue una novedad? Claro que fue una novedad. ¿Les dio ventaja respecto de otros grupos? Claro que les dio ventaja. Pero también, como todas las cosas en la vida, no todas son siempre buenas. ¿Y cuál fue el problema? Salir del huevo. Desarrollaron ahora una estructura especializada, un pequeño diente que va a facilitar a estos organismos, a los reptiles pequeños, romper el cascarón y poder salir, algo parecido al cual tienen también las aves, para romper el cascarón y poder salir. ¿Ya? Bueno, ahí están las membranas extraembrionarias, el saco, etcétera, y el desarrollo posterior del... Vaya a trabajar.
Que Dios la bendiga. ¿Ya? Veamos rápidamente los distintos grupos de algo de la diversidad de los reptiles, ¿cierto? Los quelonios, las tortugas con su característica morfología, ¿cierto? Con estas caparazones dorsal y el plastrón ventral, que van a limitar toda la morfología y fisiología de estos organismos, porque sus vértebras cervicales se van a modificar, las costillas se van a soldar a estas caparazones, y eso va a de alguna manera limitar todos los procesos fisiológicos en el interior, la respiración, la cópula, por ejemplo, del macho con la hembra. Todo va a estar dificultado por esta caparazón dorsal y el plastrón ventral. Todas las modificaciones a nivel de los huesos, etc. Pero, como les decía, uno podría inicialmente pensar que todas estas dificultades y adaptaciones que ellos tienen son un problema, iban a impedir que este grupo como tal tuviese éxito, pero 200 millones de años habla que es un grupo, un morfo, que tiene éxito, ¿ya? Con todas las limitaciones que uno pudiese encontrar. Son prácticamente unas 340 especies de quelonios o testudines o tortugas que se conocen en la actualidad. Ahí están básicamente esbozadas las modificaciones que ellos tienen a nivel de las vértebras cervicales, la fusión de los huesos entre la caparazón dorsal y el plastrón, la fusión de las costillas, etc. Todas estas modificaciones. Y sobre ellas, además, una cubierta de queratina sobre estos escudos óseos. ¿En esas 340 especies están las que son marinas? Sí, no, todas. Está hablando en términos generales, no solo de las los brincocéfalos, el tuatara, está representado única y exclusivamente en la actualidad por una especie, una sola especie. Este fue un grupo altamente diversificado en el pasado, ¿ya? Pero los atabares de la vida misma nos llevan hoy en día a estar representados única y exclusivamente por una especie que se distribuye en islas cercanas a la zona de Nueva Zelanda. ¿Cuál es la particularidad de este grupo? Que tienen un ojo que se denomina parietal y que en términos generales se denomina como un tercer ojo. Pero es un ojo que no es funcional, que no forma imágenes, sino que está involucrado casi como los ocelos de los insectos, que detecta exceso o cambio en la intensidad luminosa. No forma imágenes con este tercer ojo, ni mucho menos. ¿Qué más? Este es el grupo más abundante y el más diversificado dentro de los reptiles. Dijimos que los reptiles eran aproximadamente unas 8.000, un poco más, un poco menos, especies. Y este grupo, donde están todos los esquamata y lo que se denominan lacértidos o saurios en términos generales, reúne unas 6.200 especies. ¿Ya? Tienen la particularidad, este grupo, de tener un cráneo que es altamente cinético, porque tienen solamente un condilo entre la primera vértebra y el cráneo, lo que les otorga una mayor movilidad. Y lo que ya habíamos comentado respecto de la presencia de dos. ¿Ya? Sí. Las aves descienden de por este lado. ¿Ya? Como es un grupo grande o altamente diversificado con 6.200 especies, encontramos especies que viven en muchos ambientes y con alta diversidad. Y aquí se incluyen los geckos, iguanas, varáneos, camaleones.
Hay algunos grupos como algunos de estos camaleones que presentan adaptaciones notables, como por ejemplo para capturar presas, con una lengua que puede superar con largueza o al menos ser de la misma longitud que el cuerpo, incluyendo sus bolas, y es una lengua que sale disparada a alta velocidad, que tiene una sustancia pegajosa con la cual puede capturar una presa y rápidamente llegar de vuelta a su boca. Los dragones de Komodo, ¿cierto?, que son tan conocidos y que generalmente se muestran en los distintos reportajes ahí con su lengua constantemente saliendo y oliendo, entre comillas, el aire en búsqueda de las presas de las cuales ellos finalmente se alimentan. Son organismos predadores, voraces, que incluso en la época juveniles, los estados más jóvenes de esta especie ni siquiera comparten el mismo hábitat con los adultos, porque los adultos se comen prácticamente todo lo que se mueve. Y los juveniles suben hasta 2, 3 o hasta 5 años y viven sobre los árboles. ¿Ya? Ni siquiera acá, porque estos bichos no respetan absolutamente ninguna cosa. Este representante del hemisferio norte, el monstruo de Gila, que del desierto de Nuevo México, de Estados Unidos, donde es uno de los pocos reptiles venenosos que existen con su mordida, y tiene la particularidad además de protegerse cuando es molestado, porque puede lanzar o tirar cierta sustancia que ahuyenta a un posible predador, con una sustancia rojiza que facilita que este organismo pueda desplazarse y arrancar. Los anfibenios, que es un grupo muy pequeño de reptiles, ¿cierto?, que vive por lo general enterrado y más parece una lombriz de tierra que un reptil. Los ofidios. ¿Son ciegos? No son ciegos, pero si uno quiere equiparar su visión con otro que sí ve, pero no todo ve, no ve todo lo bien que ve un ave, por ejemplo, la visión está absolutamente disminuida en este grupo. ¿Ya? ¿El sueño? Ofidios, las serpientes en términos generales, que han modificado de manera sustancial la morfología de su cuerpo, han perdido las extremidades, aunque en algunas especies, particularmente todas estas constrictoras, es posible encontrar en algunas de estas especies vestigios de extremidades posteriores, y con un alto número de vértebras y con un órgano de Jacobson para oler, entre comillas, el aire, muy desarrollado, y también, como comentamos, con una serie de adaptaciones a la predación, que está básicamente referido a las especializaciones que tienen a nivel de los colmillos y el desarrollo de esta glándula de veneno, que es una glándula salival modificada. Todo el cuerpo de un ofidio se ha modificado, incluso con la presencia de un único pulmón. ¿Ya? Las serpientes solo tienen un pulmón, y básicamente es por un tema de espacio. Vean ustedes que todos los órganos internos se han o han adquirido una función, o sea, una forma, perdón, que sea funcional al espacio en el cual ellos tienen. El pulmón alargado, y solamente uno, el estómago alargado, el hígado alargado, etc. Respecto de las características
y posición que tienen los dientes de las serpientes, se ha desarrollado la clasificación que está indicada allí, que son básicamente esos 4 tipos. El primero de ellos son las serpientes aglifas, donde se incluyen básicamente todas las constrictoras. Y este grupo, si analizamos el cráneo y los dientes, no vemos una presencia de colmillos con picos ubicados en la parte anterior o algo más hacia atrás, sino que un número importante de pequeños dientes, por lo general orientados hacia atrás, lo cual va a favorecer cuando estos organismos capturan una presa y comienzan literalmente a tragarla completa. La forma que tienen los dientes orientados hacia atrás va a facilitar, o al menos no va a impedir o a dificultar la ingestión de una presa. Estas especies por lo general matan a sus víctimas, a sus presas, produciendo la asfixia o una fuerte contracción muscular. Son especies grandes y poderosas en cuanto a su musculatura, que finalmente va a causar la muerte de su presa. De igual manera pueden liberar veneno. ¿Qué le pasa? Pero me tapé la boca. El veneno está por lo general disuelto en la cavidad bucal y no es una sustancia que vaya a provocar la muerte, como en el caso de el último grupo de serpientes, que son las solenoides. ¿Ya? Las constrictoras, como digo, son básicamente las que tienen o pertenecen a este grupo de aglifas. Es decir, literalmente sin dientes. ¿Ya? Tienen dientes, pero ese sin dientes está referido a los colmillos que son tan característicos de la serpiente. El segundo grupo son las opistoglifas, aquellas serpientes que tienen, traduciendo, intentando traducir este nombre, opistoglifas, aquellas serpientes que tienen los dientes escondidos. Y básicamente, ¿a qué hace referencia a eso? A que los colmillos están bien atrás en la cavidad bucal, están escondidos. ¿Ya? Estas serpientes, en términos generales, no son peligrosas, pero de igual manera tienen veneno. Las serpientes que tenemos, o culebras que tenemos en Chile, pertenecen a este grupo. ¿Ya? Son opistoglifas y de igual manera tienen veneno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el colmillo, además de estar ubicado bien atrás en la cavidad bucal, no es ahuecado y tampoco está conectado directamente con una glándula de veneno. Por consiguiente, la mordida no es peligrosa y no va a causar la muerte de su presa. Si libera veneno, porque todas las serpientes tienen glándulas de veneno, el veneno va a quedar disuelto con la saliva. ¿Ya? La de cola corta y la de cola larga, las especies nativas de nuestro país, pertenecen a este grupo de serpientes opistoglifas. Las proteroglifas, es decir, aquellas serpientes que tienen los colmillos en la parte anterior de la cavidad bucal, son colmillos grandes, pero tampoco son ahuecados. Tampoco son ahuecados y por consiguiente el veneno también queda disuelto con la saliva en la cavidad bucal. ¿Ya? Estas serpientes de coral son por lo general típicamente pertenecientes a este grupo. Y el último grupo, las solenoglifas, son las serpientes más peligrosas. ¿Por qué? Porque el colmillo es hueco. Está conectado directamente con una glándula de veneno. El veneno, cuando esta serpiente muerde, viaja por el interior
del colmillo. Está concentrado. Y cuando muerde a su presa, el veneno penetra en el interior de su presa total y absolutamente concentrado, tal como estaba, por así decirlo, en el interior de la glándula de veneno. Ellas son las más peligrosas. Recuerden que los venenos de las serpientes son básicamente de dos tipos. Algunos que van a ser hemolíticos, que van a destruir los compuestos y los glóbulos rojos y blancos de la sangre, y otros que van a afectar el sistema nervioso. ¿Ya? Van a afectar el sistema nervioso, y muchos de ellos afectan el nervio frénico, que va a provocar finalmente que la víctima, el hombre incluido por cierto, muera asfixiado. ¿Ya? Muera asfixiado. Si es que no ha sido tratado con un la típica serpiente de cascabel que uno ve en las películas de los gringos es un típico representante de las serpientes solenolíferas, que, como digo, son las más peligrosas, y aquí en parte se puede ver esta gota de veneno que está escurriendo por el colmillo, que prácticamente o tiene la misma concentración que tiene el veneno en la glándula de veneno, ¿ya? Porque el colmillo está ahuecado, y el colmillo es prácticamente un conducto a través del cual el veneno va a... ¿Ya? Finalmente, los cocodrilos, que es un grupo bien interesante, porque ellos están más relacionados a las aves propiamente tal que al resto de los reptiles. ¿Y qué elementos uno puede esgrimir para sostener esa afirmación? Tal vez uno, que es el más llamativo, el más conspicuo, que es que por primera vez en estos organismos aparece un corazón de 4 cavidades. ¿Ya? Tienen otras características. Son también ovíparos, igual que las aves, pero la gran mayoría de los reptiles también lo son, o un alto número de ellos, pero tienen otra característica que también de alguna forma los emparenta o da más solidez a este parentesco filogenético que tienen los cocodrilos y las aves, que es el hecho de el cuidado de las crías. Ningún otro reptil de las crías, ningún otro reptil hace eso, ¿ya? Y las aves, bien sabemos que la gran mayoría de las aves ejerce un cuidado sobre las crías, las alimenta, bla, bla. ¿Ya? No es un grupo grande, son alrededor de unas 25 especies, ¿cierto? Y están incluidos ahí básicamente los cocodrilos, los aligatores, caimanes y gaviales, que es este grupo algo más raro de Asia e India, con esta adaptación tan característica de las mandíbulas. ¿Ya? Sexo determinado por, como ya conversamos, por la temperatura del nido, ¿ya? Y corazón con 4 cavidades, que es la primera vez que aparece, aunque los ventrículos aún permanecen conectados, o se conecta o se mezcla la sangre, porque hay un pequeño foramen ahí, que es el foramen de Panizza, que permite esta conexión. Profesor, ¿cómo Ahí- lo hace funcionar el corazón? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace funcionar el corazón? ¿Cómo lo hacen funcionar? No lo entiendo. Funcional. De acuerdo a lo que nosotros enseñó, de acuerdo a lo que nos enseñó de los ventrículos, no sé cómo lo hace funcional, que esté abierto ese Sí, se está mezclando la sangre. Explicarlo con pocas palabras, no. Con un poco más de pocas. Lo que pasa es que, claro, bien tiene razón usted, porque lógicamente uno se queda con la idea de 2 ventrículos de aves y mamíferos, ¿cierto? Donde va a existir una alta presión
y eso va a delimitar o va a favorecer esta circulación doble hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que este foramen de Paniza no es que tenga un soplo el cocodrilo, pero ¿cuál es el único efecto que tiene sobre la circulación? No que baje la presión general y que eso dificulte o que la sangre llegue hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo a una presión menor, sino que la única consecuencia que va a existir es que la sangre se va a mezclar allí. Pero en cuanto a su funcionamiento, claramente no va a funcionar al mismo nivel de un corazón de un ave o de un mamífero, pero para ello, que por lo general son de movimientos no tan veloces ni tan rápidos, alcanza. ¿Ya? Alcanza. Presentan los cocodrilos tres familias, los aligatores, los cocodrílides y gaviálides, que tienen una distribución también bien particular y diferencias morfológicas que permiten reconocer tanto en una vista lateral como superior los aligatores, cocodrilos y gaviales. Los aligatores, cuando uno los mira desde arriba, o más bien como una U, mientras que los cocodrilos como una V, y lo propio cuando uno logra mirar los dientes, que en el caso de los aligatores, los dientes inferiores de la mandíbula inferior van a meterse en el interior de pequeños alvéolos que hay en la mandíbula superior y por consiguiente no son observables, mientras que en los cocodrilos no hay presencia de esos alvéolos y por consiguiente los dientes de la mandíbula inferior son visibles cuando uno los mira lateralmente. Lo que conversábamos aquí, que estas tres características que presentan los cocodrilos permiten de alguna manera relacionarlos en mejor medida a las aves que al resto de los reptiles. Básicamente la fertilización interna, que no es exclusiva de ellas ni mucho menos, ovíparos y básicamente el cuidado del arqueo. Y podríamos agregar una cuarta, que es el hecho de presentar por primera vez 4 cavidades, aunque existe, como ya hemos comentado, esta foramen de Paniza a nivel de los ventrículos. Y aquí la fecundación interna está ayudada o favorecida porque hay algún grado de cortejo de los machos por sobre las hembras, con todos los riesgos que eso pudiese tener, toda vez que se trata de especies altamente peligrosas entre ellos, que no van a ¿cómo se dice?, tener ningún miramiento sobre el sexo opuesto, ¿ya? Pero probablemente con alguna bastante sigilo los machos se van a acercar a las hembras con sabido riesgo de que la hembra no lo acepte, pero hay épocas probablemente en donde la hembra está algo más receptiva, son ovíparos, ¿cierto?, con la característica de y adaptación de este grupo de poder romper y salir del cascarón. Y tal vez una de las cosas más notables es el cuidado que las hembras que cuidan los nidos, no empollan los huevos ni nada que se le parezca, pero siempre están en las proximidades donde ellas han puesto los huevos, y una vez que comienzan a romper el cascarón los pequeños cocodrilos, ellas son capaces de transportarlos y favorecer su traslado desde el nido, que no está en el agua, generalmente está fuera del agua, y llevarlos hasta el agua. Recordar allí clasificación de los reptiles y las distintas adaptaciones y diferencias que ellos presentan con
adaptaciones que tienen a la vida terrestre y todo lo ¿ya? Recordar, antes que se vayan, sábado, prográmese que la salida parte a las 9:30. Domingo. ¿No hay que llegar a República o a...? No. La salida es desde acá, el Chaurren 140. ¿Este es el número de acá? ¿Ya? Es de acá. Recuerden traer algo de colación, porque no vamos a tener tiempo. Traiga ropa abrigada para tener la eventualidad mejor, llevar algo extra que no dice frío en una playa abierta. Y